Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este bonito canal. El día de hoy estamos estudiando segunda carta a los Corintios, capítulo 7 es el que nos corresponde el día de hoy. Así que espero que tengas lista tu Biblia, tu cuadernito de notas, tu marcador, todo lo necesario para que este momento de estudio sea lo más efectivo y eficiente para ti. Así que vamos a encomendarnos al Señor, rogándole que nos dé sabiduría y nos ayude a retener lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres el Señor que da sabiduría. Tú eres el Dios que da entendimiento y que nos ayuda a la retención. Te pedimos el día de hoy que tu poder en nosotros pueda ayudarnos a comprender y que nos dé el valor para poner en práctica a la vez lo que el día de hoy tu palabra nos enseña. Derrama tu bendición sobre nosotros, sobre cada uno de los que están viendo este video, Señor, y que las instrucciones que tú nos das las recibamos con un corazón humilde y abierto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, es momento de darle un like al video, compartirlo, ponlo en tus redes sociales, mándaselo a tus familiares, amistades, qué sé yo, a todos aquellos que tú crees que lo necesiten y que pueda ser beneficioso para su vida espiritual, el poder conocer más la palabra de Dios. Yo sé que esto es para todos, pero a veces no todos lo van a recibir, así que tú has de saber a quién se lo envías, ¿no? Muy bien, segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 16. Pero antes me gustaría que en el capítulo 6, esto te lo voy a leer nada más, pero si tú quieres, pues solo vete una paginita atrás en tu Biblia. El final del capítulo 6 decía, Pablo decía, verso 16, te voy a leer desde el verso 16. Bueno, un recuento, ¿no? Mejor así. Desde el verso 14, Pablo estaba hablando acerca de estas uniones que pudiéramos nosotros tener con el mundo que fueran a causarnos una desviación, que fueran tan fuertes y que fuera una amistad o relación capaz de influenciarnos de tal manera que nos desviáramos. Entonces Pablo nos está diciendo ahí, le decía a los corintios y nos dice a nosotros a la misma vez. Recuerda que es el Espíritu Santo el que está inspirando a Pablo cuando escribe esto. Así que es para nosotros también el tener cuidado de estas relaciones muy íntimas, muy cercanas. No se limita a la relación matrimonial. Muchas veces aplicamos estos pasajes solo a la relación matrimonial, pero es a cualquier relación cercana que pueda producir una influencia en nosotros de tal manera que nos hiciera tambalear en nuestra fe, que se convirtiera en un tropiezo para nuestro avanzar espiritual. Así que era el tema que Pablo estaba tocando ahí al final del capítulo 6. Te lo traigo a memoria porque va unido con el verso 1 del capítulo 7. Porque acá Pablo recuerda al pueblo de que hay una promesa, ¿no? Dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, ¿no? Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y aquí él continúa toda esta promesa, ¿no? Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, ¿no? Y entonces cuando pasamos al capítulo 7, nos damos cuenta que el versículo 1 dice, así que, o sea, en otras palabras, ya que tenemos esta tremenda promesa de que Él es nuestro Padre, habitará en medio de nosotros, nos recibirá, nos está pidiendo que tomemos una distancia del mundo. Así que ya que tenemos eso bien claro, dice Pablo, amados, puesto que tenemos tales promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces hace la exhortación Pablo en el versículo 1. Ya que tenemos y hemos comprendido y creemos esas promesas de bendición, de compañía, de seguridad, de relación con Dios,
Bueno, entonces nos corresponde a nosotros limpiarnos del pecado, de toda contaminación, cualquier cosa que pudiera contaminarnos, ¿no? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿no? Y esto está interesante porque tú recordarás en el Antiguo Testamento habían leyes en cuanto a las personas cuando eran inmundas, ¿no? Cuando tocaban un cadáver, tocaban un animal muerto, una persona muerta, eran inmundas. No era pecado, pero estaban sucios, no podían participar de los rituales que se pudieran hacer de pronto en el templo. Había ciertas limitaciones, tenían que esperar un tiempo para limpiarse, ¿no? Bueno, en ese mismo sentido, Pablo está diciendo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Todo aquello que pudiera venir y crear en nosotros esta especie de suciedad espiritual que nos hiciera inmundos, que no nos permitiera acercarnos con toda la libertad a Dios en esta relación, ¿no? Y así nos perfeccionamos en la santidad, que quiere decir apartado, cortado, ¿no? Y en el temor de Dios. Claro, Pablo habla bien lógico, ¿no? Muy bien, entonces pasamos al versículo 2. Del versículo 2 hasta el versículo 16, Pablo trae un tema, ¿no? Tú recordarás, mi hermano, que la iglesia de los Corintios tenía estos conflictos de división. Había muchos pecados, como muchas de nuestras congregaciones. Había un problema aquí en contra de Pablo también. Habían algunos que habían dividido de tal manera la iglesia, de que habían algunos hermanos en la iglesia de los Corintios que de pronto ya no veían con buenos ojos a Pablo, ya le rechazaban, ¿no? Bueno, este conflicto continúa, así que no pierdas en tu mente el conflicto para que podamos nosotros seguir entendiendo este pasaje. De pronto regresaremos un tanto al capítulo 6 para que no olvides. Vamos a regresar al capítulo 6 para que recordemos algo de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, el versículo 11 dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón, estoy en el 6, nuestro corazón se ha ensanchado, ¿no? O sea, está hablando, nosotros hemos puesto mucho de nuestro amor hacia ustedes, nos hemos dirigido en mucho amor hacia ustedes, les hemos dado mucho amor, nuestro corazón ha estado abierto para con ustedes. Dice el verso 12: no estáis estrechos en nosotros, o sea, nosotros no nos limitamos en el amor para ustedes. Dice: pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pero Pablo lo que está diciendo, en otras palabras, el amor de nosotros, dice Pablo, hacia ustedes, Corintios, es grande, es generoso, es abundante y es libre. Pero el corazón de ustedes para con nosotros sí está apocado, está estrecho. No hay mucho amor, no hay mucha buena respuesta, no hay mucha aceptación de parte de allá para con nosotros, ¿no? Verso 13: pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Pues para que estemos en la misma página, dice Pablo. Bueno, pues ustedes muestren también el mismo amor, ¿no? ¿Por qué regresamos a eso? Bueno, porque en el capítulo 7 dice Pablo aquí: admitidnos, o sea, recíbannos, abran su corazón. Sigue en el mismo tema. ¿Por qué dice Pablo que la iglesia de los Corintios deberá recibirle? Bueno, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, ¿no? No hemos hecho nosotros ningún tipo de daño, de agravio, no hemos envenenado el corazón de nadie, ¿no? Lo que Pablo ha hecho es llamarles la atención por las desviaciones que han practicado, por el pecado que han aceptado, y Pablo les ha llamado la atención. Entonces, esa es la pregunta de Pablo: ¿qué pasó aquí entre nosotros? Porque también esto es parte de la relación. Admitidnos, dice Pablo, a nadie nosotros hemos agraviado, ¿no? A nadie le hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros. Este no es un señalamiento para que ustedes se sientan mal o infelices. Dice: pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces, Pablo vuelve a reiterar el amor que tiene por la iglesia de los Corintios. Le dice: esto que les estoy diciendo
no va con la intención de condenarles, de hacerles ver mal ante una sociedad, porque mira, esta carta la está leyendo toda la iglesia, ¿no? Mi intención no es juzgarlos así públicamente delante de todos con el deseo de destruirles, no. Dice Pablo, recuerden que yo les he dicho que ustedes están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, mi amor para ustedes es para siempre. Mi amor para ustedes no va a cambiar. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, mi amor para ustedes va a permanecer. Pero en este amor existen estos episodios también en la vida. Versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío, con respecto de vosotros. O sea, yo me siento orgulloso de ustedes como iglesia. Lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces Pablo dice, yo he tenido tribulaciones por el evangelio, pero aquí se está refiriendo a las tribulaciones que ha vivido en relación con esta iglesia por el evangelio. O sea, porque Pablo tuvo problemas al llegar a Corinto para fundar esta iglesia. Hubieron problemas, hubieron persecuciones, igual que en todo lugar, ¿no? Entonces Pablo dice, han habido tribulaciones para que ustedes existan como iglesia, como congregación, para que ustedes crezcan. Hay cierta gloria, diríamos nosotros en un lenguaje coloquial, hay cierto orgullo del bueno, ¿no? Y dice, se los digo esto de una forma muy franca, muy legítima, sin hipocresía. Me glorío con respecto de vosotros. Y yo estoy consolado, dentro de mí hay cierta consolación y hay gozo abundante. Aún a pesar de que han habido tribulaciones, dice Pablo. Eso no hay ningún problema. Verso 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera habían conflictos, o sea, persecuciones, judaizantes, qué sé yo, el mismo pueblo gentil que no recibía. Y de dentro había otro tipo también de conflicto, los temores. O sea que Pablo deja claro de que el creyente, el ministro, el que está haciendo la obra del Señor, va a tener que enfrentar conflictos de afuera y va a tener que enfrentar conflictos internos, problemas internos. Hay cosas que arreglar internamente, ¿no? Pablo aquí está hablando de sus temores a consecuencia de los conflictos externos. Así que, mi hermano, esa es las dos caras de la moneda de la tribulación del creyente. No solamente se limita a lo exterior, sino que internamente el creyente va a tener que lidiar también con algunas situaciones, con algunas dificultades que las aflicciones producen. Pero Pablo no termina ahí su comentario. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Había un problema en Pablo, un problema interno en Pablo aquí. El problema de Pablo es, bueno, déjame leerte el 6 y el 7 para que podamos tomar la idea completa. Dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Recuerdas que Pablo está esperando la respuesta a la carta que envió a la iglesia de los Corintios? Hay una respuesta que Pablo está esperando. Y ahí es donde vienen no solamente los temores por situaciones de los conflictos que está enfrentando, sino los temores de la respuesta. Esta iglesia a la que le escribió Pablo esta carta, que es una carta fuerte, una carta severa, algunos le llaman la carta severa,
¿Cuál va a ser la respuesta de la iglesia de los Corintios? ¿Será que la respuesta va a ser favorable en su espiritualidad o la respuesta se convertirá en amargura en su corazón? Ese es el temor que tiene Pablo en su corazón. ¿Qué sucederá con esta iglesia después de leer la carta donde Pablo está disciplinando, corrigiendo? ¿Qué va a suceder en su corazón? Pablo dice: había una aflicción en mi corazón. Dentro de mí habían temores. Y no solo dentro de él, dentro de otros. Porque aquí nos acaba de decir que Pablo también había sido, Tito, también había sido consolado. Eso quiere decir que Tito también estaba en la misma página de Pablo, con cierta aflicción. ¿Qué va a pasar con esta iglesia cuando reciba? No es un temor por ellos, no es un temor al rechazo de Pablo, de Tito, no es un temor de ya no nos van a querer, no es un temor de qué sé yo, ya no nos van a recibir, ya no nos van a ver con buenos ojos. No, ese no es el temor que tiene Pablo y Tito. El temor de Pablo y Tito y de todo fiel creyente que hubiera estado presente ahí, y es el mismo temor que debe existir en el corazón de todo fiel creyente el día de hoy, es de que aquel que está siendo reprendido se aleje de Dios y no responda de la forma correcta a la corrección. Entonces Pablo dice: Dios trajo consuelo. Cuando vino Tito, el informe que Tito me trajo consuelo, pero detrás de esto sabemos de que estaba Dios. Y ahorita nos va a dejar saber Pablo por qué está convencido de que Dios estaba detrás de esto. Dice: y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. O sea, Tito fue consolado también. ¿Consolado cómo? Con la respuesta que tuvo de la iglesia de los Corintios. Por el afecto, por el llanto, quiere decir de que hubo un dolor en la iglesia al recibir la carta y la reprensión, pero también hubo una solicitud, hubo una disposición, ellos estuvieron dispuestos también. Dice: de manera que me regocijé aún más. Aún en las aflicciones severas, Pablo dice: hay consuelo que viene de parte de Dios, ¿no? Aún en medio de las aflicciones hay un consuelo que viene de parte de Dios. Y detrás de eso, Pablo deja claro de que Dios está envuelto en la tranquilidad y en la paz del corazón que pudiera haber o necesitar en aquel que está haciendo la obra del Señor. Así que, mi hermano, si tú eres un ministro del Señor, si tú estás haciendo la obra del Señor, si tú estás haciendo algo donde pudiera haber cierta angustia, cierto dolor, cierta necesidad, recuerda que Cristo está envuelto en la situación, no está solo. Dios es el que tiene el control de todas las cosas y a su momento Él traerá el consuelo. Pablo tuvo un momento de espera, pero ahora nos está diciendo: llegó el consuelo. Así que el consuelo siempre llega. Son las aflicciones, mis hermanos, algo que produjeron también es cierta relación más cercana a Dios. La aflicción nos acerca más a Dios. Pablo dice que Tito y él tuvieron un momento especial con Dios en cuanto a la consolación que está conectada con esta aflicción. Trato de organizar mejor el pensamiento. Las aflicciones, cuando nosotros acudimos al Señor y recibimos la consolación de parte del Señor en medio de nuestras aflicciones, nos van a ayudar a ir produciendo una intimidad mucho mayor con el Señor. Pablo acá decía que Dios consuela a los humildes. La actitud, mi hermano, mientras esperamos, debe ser una actitud de humildad, ¿no? Dios alentó a Pablo con la noticia que trajo Tito de la respuesta que recibió de la iglesia de los Corintios. Es necesario que nosotros podamos poner atención a esos
puntos que pudiéramos en nuestra lectura pasarlos muy rápidamente. Pero el consuelo en la aflicción viene de Dios. El consuelo en la aflicción también nos va a tocar esperarla un momento, porque esa aflicción nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Y toda situación en la vida, mis hermanos, debe ayudarnos a ir creando el carácter de Cristo en nuestra vida. Recuerda Romanos capítulo 8. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, le recuerda de que Dios tiene un propósito en el creyente, y es que sea semejante a su Hijo. Así que todas las cosas obran en este sentido para bien. ¿Por qué? Porque nos van a formar el carácter de Cristo en nosotros. Gloria sea a nuestro Señor. Muy, muy bonito detenernos poco a poco en las cartas, en los escritos de la palabra de Dios. Recuerda que esta es la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y todo esto nos dirige a Cristo. Así que interesante, mis hermanos. Espero que esto te esté ayudando en tu vida espiritual, ¿no? Muy bien. Vamos a leer del 8 al 11. Dice, y acá está esto interés. Recuerda que esto es todo un pensamiento completo. Tratemos de no olvidar lo que acabamos de decir. Así que si tú apenas estás agarrando el video, mi hermano, te recomiendo que lo regreses, porque hay un contexto para entender cada aspecto. Verso 8 dice: porque aunque os contristé con la carta, y pongámosle esta palabra contristar, hay un corazón compungido, como decía el libro de Hechos, hay cierto, quizá para nosotros poder entender un poquito más, aunque nuestra palabra no va a agarrar completamente lo que Pablo quiere decir, pero hay una similitud, ¿no? Una tristeza, ¿no? Hubo una tristeza cuando recibieron la carta. Dice Pablo: porque aunque os contristé con la carta, o sea, mi carta, esa dolorosa, fuerte, la carta severa, perdón, que les envié, les causó a ustedes cierta tristeza. Dice Pablo: no me pesa. Dice: entonces lo lamenté. O sea, me dolió escribirles la carta. No por lo que fuera a pasarles a ustedes, sino porque no era necesario escribir esa carta, porque como creyentes tendrían que haber andado ustedes en rectitud, ¿no? La iglesia está pecando. Pablo les manda una carta con una reprensión, y al escribir esa carta con la reprensión, Pablo dice: eso lo lamenté. O sea, me dolió escribir esa carta, pero no por la tristeza que pudiera causarles, sino porque ¿cómo es posible que esta iglesia esté fallándole hacia el Señor? ¿No? Ese es el lamento de Pablo. Dice: no me pesa, aunque entonces lo lamenté. ¿Por qué no le pesa a Pablo el haberles escrito de una forma dura a la iglesia? Porque veo que aquella carta, dice, aunque por algún tiempo los contristó, obvio, hubo algún efecto ahí de tristeza en ellos, ahora me gozo. ¿Por qué se goza Pablo? Bueno, ya nos había dicho de que Tito le había llevado muy buenas noticias, ¿no? Dice: no porque me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. O sea que esta especie de tristeza o de angustia que viene de Dios, a nosotros nos debe dirigir al arrepentimiento. Dice: para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Si Dios produce la tristeza en la reprensión, va a empujarnos al arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, entonces no va a haber ninguna pérdida. ¿Sí? Cuando somos reprendidos y nos causa cierta tristeza y dolor la reprensión, pero ese dolor viene de parte de Dios, va a producir en nosotros arrepentimiento. Y si produce arrepentimiento,
entonces no va a haber ninguna pérdida. ¿Ok? Ahorita Pablo nos va a aclarar todo esto. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, no nos podemos arrepentir de arrepentirnos, diría Pablo. Porque nos da salvación. Pero la tristeza del mundo, dice Pablo, esa produce muerte. Entonces Pablo nos ayuda a entender aquí por qué él anteriormente nos había dicho de que tenía sus temores. ¿Cuál es el temor de Pablo? El temor de Pablo es de que cuando la iglesia a los Corintios reciba la reprensión, esta reprensión no les produzca arrepentimiento, sino que les produzca amargura, enojo, se pongan bravos. Y entonces esa tristeza es del mundo. Y esa trae muerte, porque no trae arrepentimiento. Tremendo, mi hermano, lo que Pablo está diciendo aquí. Porque nosotros debemos ser cuidadosos cuando somos reprendidos, cuando se nos llama la atención. ¿Qué es lo que nuestro corazón comienza a producir? ¿Amargura? ¿Enojo? ¿Odio? ¿Para dónde nos lleva eso? Eso nos lleva a la muerte. Eso quiere decir que Dios no obró en esa tristeza. Y eso es lamentable. Ahí es donde necesitamos ir con el Señor nosotros. Y estar en una conexión tan cercana con Dios. De que constantemente su presencia nos mueva al arrepentimiento cuando es necesario. Que su espíritu nos empuje al arrepentimiento cuando es necesario. Pablo deja esto tremendamente claro aquí, mis hermanos. Y esto nos debe empujar a evaluarnos. No sé cómo está tu corazón ahorita, mi hermano. Si estás en alguna situación similar. Y es tiempo de cuestionarte si tu corazón está albergando amargura, enojo, rechazo. O si tu corazón está siendo empujado al arrepentimiento, donde no va a haber pérdida, porque va a haber salvación. Pero si lo que está albergando tu corazón es amargura, es enojo, es rechazo, eso te va a conducir a una muerte espiritual. Ese es el temor que tenía Pablo, y ese es el temor que debe tener todo aquel que está en una posición de autoridad, digamos así, donde le corresponde a veces reprender a alguien. El buscar siempre la salvación de la persona. El buscar siempre la salvación de la persona, ¿no? Una tremenda diferencia entre las dos tristezas que ocurren en aquel que recibe la reprensión. Verso 11 dice, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Y entonces aquí Pablo comienza a dar un listado de cosas que sucedieron con la iglesia al ser reprendidos y que les ocasionó una tristeza que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Te voy a leer algo que dice el comentario bíblico siglo XXI en cuanto a esta sección del verso 8 al 11. Dice, Pablo habla de la tristeza que sintió por haber escrito esta carta, que es una carta severa, pero que al enterarse de su resultado ya no lo lamenta más, ¿no? Lo que acabamos de leer, ¿no? Está feliz porque hubo arrepentimiento y hubo un arrepentimiento genuino de parte de los corintios, ¿no? Pero acá me gustó este comentario porque hace una lista de algunos, una especie de explicación, ¿no? En cuanto a esto que dice acá el verso 11. Porque mira, te voy a leer lo que es el verso 11 acá en la escritura. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación?
qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, ¿no? Y entonces nos da esta lista de palabras, Pablo, de lo que sucedió en la iglesia de los Corintios, ¿no? Entonces me gustó el comentario lo que dice. Dice, ¿dónde está? Dice, arrepentimiento genuino de parte de los Corintios, produciendo mucha diligencia, ¿no? Que viene siendo como muchas disculpas, ¿no? Por haber sido cómplices del ataque que recibió Pablo. En ese sentido lo interpreta este comentario, ¿no? Dice, qué indignación. Aquí cuando dice, produjo en vosotros solicitud, qué defensa. Híjole, nos metimos nosotros en un problema. Yo me uní al grupo que estaba en contra de Pablo, al ataque de Pablo, y ahí viene una indignación, una solicitud para la defensa de Pablo, ¿no? Ok, de ahí viene una indignación. Entonces ahora, indignación dice acá que es en contra del ofensor. O sea, ¿cómo es posible que hayas hecho tú eso, ¿no? Y nos hayas jalado a hacer eso? Y de ahí dice que temor, ¿no? El temor cuando al haberse dado cuenta de lo que habían hecho. Híjole, la regamos, ¿no? Qué ardiente afecto. Y aquí dice que el ardiente afecto, ¿dónde doy? Aquí lo interpreta como ansiedad o celo, ¿no? Aquí también está celo, ardiente afecto, celo, ansiedad o celo, por restaurar su relación con Pablo. O sea, viene un deseo de arreglar el asunto con Pablo, ¿no? Y de ahí dice, qué vindicación. Ese es el deseo de hacer justicia, llevando a cabo una acción disciplinaria contra el ofensor. Bueno, es necesario entonces que se haga justicia, ¿no? Eso fue lo que produjo en la iglesia a los Corintios el hecho de haber recibido esa carta. Eso es lo que le trae a Pablo mucho gozo y mucha felicidad, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Me gustó lo que ese comentario decía. Espero que a ti también te haya agradado. Al menos te haya traído un poco una luz un poquito más clara a lo que Pablo se está refiriendo con esta lista de palabras, ¿no? A veces la leemos como qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, pero está apuntando a la respuesta de la iglesia. Dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, con la actitud que tuvieron, dieron testimonio de que su corazón estaba bien, ¿no? Así que dice, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. Entonces Pablo viene y hace una aclaración aquí. Yo les escribí esto no con la intención de que digan, mira, qué malas personas son esos, cómo me están tratando a mí el apóstol Pablo. No está diciendo eso Pablo. Por eso dice, no es de que por causa del que cometió el agravio, dice, ni por causa del que lo padeció. En este caso viene siendo el mismo, ¿no? Sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Sino para que vean ustedes de que realmente nos importan. Realmente el amor para con ustedes es sincero, honesto. Entonces Pablo, en otras palabras, está diciendo, nosotros los pudiéramos haber dejado que siguieran así con su actitud, con su vida, ¿no? Sin embargo, dice Pablo, no fue así. Sentimos la necesidad de confrontar esta situación, ¿no? Tremendo, una necesidad ahí de demostrar el amor de esa misma manera también, ¿no? Muy bien, 13 al 16, vamos a leer. Dice, por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu para todos vosotros. Entonces, Pablo dice, también me da gusto de que Tito haya sido muy bien recibido por ustedes, haya sido consolado, también me alegra mucho por él, dice Pablo. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Entonces, seguramente Pablo
le había dicho a Tito: mira, Tito, lleva esta carta a la iglesia. La iglesia está cometiendo estas faltas, tú lo sabes, es necesario un poquito más de fuerza. Tito, tú eres fuerte en carácter, así que te envío a ti para que pongas el orden ahí, ¿no? Ese es Tito. Timoteo era un poquito más blando, Tito era más fuerte. Entonces Pablo mandó a Tito después de haber mandado a Timoteo, ¿no? O sea que vamos en escalada, ¿no? Y entonces, pero aquí nos deja una especie de comentario que nos ayuda a entender alguna plática que pudo haber tenido con Tito. Porque Pablo dice: si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Entonces da a entender de que Pablo seguramente le dijo a Tito: mira, Tito, esta iglesia va a ser así, pero no te preocupes, la iglesia te va a recibir. Yo confío en que en esa iglesia está el Espíritu de Dios. Yo confío que esa iglesia realmente es una iglesia que ha recibido salvación. Yo confío que esa iglesia realmente tiene a Dios ahí adentro. Por eso yo confío de que todo esto va a funcionar, va a obrar para bien, ¿no? Tranquilo, Tito, vete, vas a ser recibido, vas a ser amado, y vas a ver que la iglesia va a dar una respuesta sabia y correcta, ¿no? Eso da a entender este versículo 14. Y entonces Pablo acá dice: no me glorié en ustedes de balde, no fui avergonzado, ¿no? Qué triste, dice Pablo, hubiera sido si regresara Tito y dice: no, esto no me dejaron ni entrar, me rompieron la carta en la cara, me dijeron lárgate, y no, esta iglesia no quiso escuchar. Eso hubiera sido muy lamentable, dice Pablo, y eso nos hubiera avergonzado porque hemos hablado bien de ustedes, ¿no? Pero dice Pablo: no fue así, no fuimos avergonzados, y el gloriarnos en nosotros fue verdadero. Dice: así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó en verdad. No caímos en el error. Dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Recibieron a Tito con mucho respeto. Supieron de que sabían a lo que iba y estuvieron dispuestos a recibirlo. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Como que esta hubiera sido la prueba máxima de Pablo para la confianza con esa iglesia. Tremendo, mis hermanos. No sé si pueden percibir la alegría, el gozo, la felicidad que hay detrás de estas palabras. Y la seguridad también de que esta es la iglesia de Cristo, ¿no? Eso es una iglesia, mis hermanos, que cometió, mejor dicho, muchos pecados. Es una iglesia que cometió muchas faltas, permitió muchas cosas. Pero en medio de eso, esto muestra la luz de Dios. Siempre en las congregaciones habrán personas que no irán en todo lo estipulado por el Señor, no andarán en su máximo, pero también habrán muchas personas de que tienen un corazón honesto y sincero al Señor en todas las congregaciones. Jesucristo en una ocasión habla de una parábola del trigo y la cizaña, donde crecen iguales porque se parecen y todo. Hasta el momento de dar los frutos es cuando se marca la diferencia. Aquí esta iglesia dio sus frutos, y fueron frutos de temor, fueron frutos de temblor, fueron frutos que afirmaron la confianza de Pablo, fueron frutos de arrepentimiento, de transformación. En la reprensión, cuando se recibió con un corazón abierto,
Hubo un efecto transformador genuino. Y eso es a lo que Pablo está escribiéndoles aquí, ¿no? Y se puede ver el gozo en las palabras de Pablo. Gloria sea a nuestro Señor, ¿no? Muy bien, tremendo, bonito capítulo, reconfortante, alentador, lleno de esperanza, ¿no? Así que esto nos ayuda, mis hermanos, a poder entender mejor la iglesia y a entender la intención de Dios para con la iglesia, ¿no? Hay cosas que son necesarias hacer. Amén, gloria a Dios. Tengo unas preguntas aquí también para ti, mi hermano. Recuerda que al final del estudio tenemos unas preguntas para que tú sigas reflexionando y meditando en lo aprendido, ¿no? Así que déjame, voy a quitar de aquí la Biblia y entonces voy a pasar a las preguntas de reflexión o de discusión. Si tú estás con alguien, traten de responderlas juntos. A ver qué piensa la otra persona. ¿Qué piensa? No con el afán de decir, no, tú estás mal, no es así. Sino que se pueda con libertad opinar lo que se cree, lo que se piensa y lo que se entienda. No con el afán de decir, tú estás en lo correcto. O, yo estoy en lo correcto, tú estás en lo equivocado. No es así. Exacto, no ese tipo de lucha, ¿no? Sino compartir lo que hemos entendido. ¿De qué forma podemos discernir? Y esta está muy interesante la pregunta. ¿De qué forma podemos discernir si nuestra tristeza por el pecado es según Dios y conduce al arrepentimiento o es según el mundo llevando a amargura? ¿Cómo podemos nosotros hacer la diferencia en cuanto a la tristeza por el pecado? ¿Nos ha llevado al arrepentimiento o nos ha llevado a la amargura? ¿Cómo debemos aproximarnos a un hermano que necesita reprensión? ¿Y cómo corregir con amor sin comprometer la verdad? ¿Cómo corregir con amor pero no comprometer la verdad a la misma vez? Otra pregunta, ¿por qué crees que Pablo sintió tanto consuelo y afecto al ver el arrepentimiento de los corintios? ¿Por qué sintió consuelo? ¿Por qué sintió afecto al ver ese arrepentimiento? ¿Qué nos enseña esto sobre la relación pastoral? ¿Recuerdas? Pablo es el que fundó esa iglesia, ¿no? La última pregunta. ¿Crees que hoy en día la iglesia ejerce una disciplina bíblica que conduzca al arrepentimiento? ¿Cómo podríamos recuperar esto sin caer en un legalismo? Amén. Espero, mi hermano, que haya sido de bendición este estudio el día de hoy. Para mí lo fue bastante. A la misma vez, quiero hacerte un pequeño anuncio. Acá tenemos nosotros unos devocionales. Déjame, pongo un poquito más al centro. Aquí tenemos nosotros unos devocionales que hemos diseñado para gloria de Dios. Basado en los libros. Queremos hacer un devocional basado en cada libro de la Biblia, ¿no? Nuestra intención es de que tú puedas encontrar una especie de motivación para leer la palabra de Dios y una reflexión que te ayude a sacar algo de esa lectura que tuviste. Yo sé que tú vas a sacar mucho más. Esta es solamente una ayuda, una pequeña herramienta para ayudarte en tu lectura y entendimiento de la palabra de Dios, ¿no? Así que tenemos ya hecho para Génesis, tenemos ya hecho para Éxodo, para Levítico, para Número, también lo tenemos, y para Deuteronomio. Ya tenemos para el Pentateuco, para los primeros 5 libros, ¿no? Así que si tú quieres obtener alguno de estos, hay unos enlaces en la descripción de acá del video, y ahí puedes tú obtener uno de ellos con una mínima donación. Ahí a la misma vez está, cuando tú vas al link, ahí está la donación que tú puedes hacer, ¿no? Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto haber estado acá contigo. Es un momento de darle un like, si no le has dado like a este video, de compartirlo, ponerlo en tus redes sociales. Y vamos a despedirnos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios de la armonía, de la relación. Porque tú eres el Dios del perdón, la restauración y el arrepentimiento. Ayúdanos como iglesia, Señor, a caminar
por las sendas que tú nos has marcado en tu palabra. Ayúdanos con valor, con humildad, con sencillez de corazón, y poder así ser la luz en este mundo que necesita una luz. Gracias por tus cuidados. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú has sido fiel. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que nos están viendo a través de estas pantallas. Gracias porque están aprendiendo juntamente con nosotros y vamos creciendo como tu iglesia, tu amada iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, estamos los miércoles a las 7, viernes a las 7, domingos a las 2 de la tarde. Estos devocionales los estamos leyendo también todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Bueno, no todos los días, solo de lunes a viernes, sábado y domingo no. Pero de lunes a viernes estamos teniendo nuestra lectura del devocional. Así que ya estamos en Éxodo. Ya hoy fue la lectura número 5, o sea que el capítulo 5 de Éxodo, el día de hoy. Hoy viernes 27 de octubre se dio. Así que esperamos de que estas lecturas también estén siendo de gran bendición para ti. Son cortas, tardan no más de 3 minutos. Así que, mi hermano, una vez más me despido, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dejo con un último anuncio. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.